Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy el tema es cómo la pornografía afecta a los cerebros de niños y adolescentes. Tenemos un panel aquí interesante con especialistas súper capacitados, cada uno en su área. Está la doctora Marcia Castillo, neuróloga, el doctor Luis Ortega, quien es psiquiatra infantil. Está con nosotros también a través de Zoom Cristal Cedeño, quien es psicólogo clínico y también psicopedagoga. Está también la doctora Zuleika Morillo, quien es psiquiatra infantil, y el doctor Edison Rodríguez, psiquiatra infanto-juvenil también. Doctora Marcia Castillo, antes de irnos a la pausa, quedaba una intervención pendiente por allí. Entiendo que gran parte de lo que se produce detrás de esa gran industria que mueve dinero. Napoleón decía que hay dos cosas que mueven poderosamente al mundo: el amor y el dinero, y obviamente ahí no hay amor, sino dinero. Esta producción prolífica que mueve millones. Ya andan juntos, doctora. Ya andan juntos. Bueno. Como sabemos, el consumo de la pornografía siempre ha estado más dirigida a hombres y es totalmente descontextualizado en un ambiente donde la mujer está se ve violentada y luego este adolescente y este niño crece con la idea de que esto es lo normal. Por eso que no está, como lo decía la doctora, es una psiquis que todavía no está construida ni desde el punto de vista de la psiquis ni desde el punto de vista del soma, porque es un cerebro que está en pleno proceso de neurodesarrollo. La corteza prefrontal todavía no está totalmente mielinizada, el cerebro se mieliniza de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que primero se mielinizan las áreas que tienen que ver con el placer, que tienen que ver con esas estructuras de gozo, y ahí está el cerebro, en la teoría del cerebro triuno de MacLeod. Nos vamos mielinizando primero el tallo, es esencial que esté mielinizado porque necesitamos respirar, que el corazón lata y todo esto, luego el cerebro mamífero y luego finalmente esto que nos hace seres pensantes, donde está nuestro juicio, nuestro talante, nuestra memoria, el freno, y esto es lo último que se madura. Se dice que en los hombres se madura más tardíamente, en las mujeres más tempranamente, por eso una mujer a veces puede actuar a veces con más freno, con más plomo o más aplomo. Entonces estamos dándole un contenido totalmente distorsionado a lo que es una sexualidad en un niño que todavía no se ha adentrado. En la adolescencia tenemos un niño en un cuerpo que todavía ni es niño ni es hombre. Entonces cuando entra en su primera relación sexual, tal vez lo que está acostumbrado a ver y ya en su psiquis está adentrado que lo normal o lo normativo sería tal vez un sexo crudo, como bien decía nuestro colega, un sexo beligerante, donde se maltrata, a veces patrones que son totalmente disfuncionales, donde la mujer debe ser sometida. Doctora, Byung-Chul Han le llama genitalismo, más que sexo. Y no solamente eso, hay una cosificación del otro, hay una cosificación, una invisibilización del otro, y es mucha causa también de problemas físicos, no solamente mentales, disfunción eréctil. ¿Sabe que eso lo anticipó en El último tango en París, la película famosa de Marlon Brando? ¿Quién? Cuando él se iba, después de tener muchísimo sexo, ya él se iba, se despide, cierra la puerta y le dice, por fin, ¿cuál es tu nombre? Bueno, hay una película también de Jennifer Garner, no sé si tuviste oportunidad de buscarla, Liz, de Jennifer Garner, y que habla mucho de eso. Es un joven que ni siquiera ha tenido oportunidad de tener su primer encuentro y tiene muchísimas dificultades para tener un sexo potable, o sea, en su primera... No recuerdo cómo se llamaba, habla mucho de eso, de las redes y cómo distorsiona la percepción natural de lo que debe ser ese primer encuentro, que debe ser algo bonito para unos adolescentes. Si nosotros no estamos diciendo que la red y todas las virtudes que tiene sea malo, lo que estamos hablando es del descontrol que hay en algunos aspectos en el que el dopamina quiere dopamina, Ricardo. Sí. No, y eso es importantísimo, porque lo que tú mencionaste sobre la corteza prefrontal, que es la que nos regula a nosotros, tanto la impulsividad como la violencia, no está totalmente desarrollada. Cuando lo estamos estimulando y como si fuera un interruptor, apagando y prendiendo, para cada 2x3, ¿no? Por el circuito de recompensa, pues entonces no se sabe regular. Y entonces cuando, no solamente en la pornografía, también le va a pasar en su vida diaria, que va a tener elementos impulsivos, elementos
violento sin pensar en las consecuencias, en cómo va. Y eso está muy relacionado con lo que preguntaba pero a Mauri. doctor, no da brega a nosotros, los viejos tener control y autocontrol. Imagínese a una mente y un cerebro que todavía ni siquiera ha sellado la maduración completa ni la personalidad cerrada. Justamente basado en todo eso que ustedes están señalando de la situación a destiempo en que se exponen nuestros niños, nuestros adolescentes a contenido basado en violencia, en desigualdad, y que vemos con mucha preocupación que hoy día sigue siendo exponencialmente alto. Me interesa saber la opinión justamente de Zuleika, de Luis, respecto de el control que deben tener las autoridades. Bueno, Amaury, sí, debo de retirarme ahora Sí. que la doctora Zuleika va a hablar, pero seguiré escuchando. En los países nórdicos, donde la gente vale de verdad, todo concurso, insinuación, anuncio, programa, cualquier tipo de actividad que trate de adultizar a los niños o de explotarlo en cualquiera de las dimensiones humanas está prohibido. Hablo de Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca. Sí, pero esos son países. Está prohibido, no se puede instrumentalizar a un niño bajo ninguna concesión. Bueno, señores, que sigan bien. Adelante, Zuleika. Bien, Ricardo, muchas gracias. Adelante, Zuleika. ¿Qué controles debe tener, digamos, el contenido erótico al alcance de nuestros niños? Porque hay un capítulo ahí, tiene que ver con los padres, tiene que ver con... Pero las regulaciones, porque esto es un problema muy serio. El 54% de estos niños, pues, desean practicar violencia y desigualdad en sus prácticas sexuales iniciales, según este informe. Claro. No, y no solamente eso, estamos hablando que del 3 al 10, o sea, estamos hablando que el porciento, o sea, de edad donde se inicia esta exposición para niños está demostrado en estudios longitudinales de 3 a 17 años. O sea, de 3 a 17 años, es eminentemente escandaloso. Pues estamos hablando que uno de los elementos que usan los padres, los cuidadores, es el teléfono para que el niño esté tranquilo. O sea, hablando de un niño de 4 años, de 5 años, ya, y tenemos que entrar al terreno de que es un abuso por exposición también. Atención, porque este es un programa de cátedra, de accesibilidad al conocimiento. O sea, cuando yo permito que un niño acceda y no tiene la tutoría, la vigilancia, eso es un abuso por exposición, vetado dentro de la categorización de maltrato infantil. Entonces, por ende, cuando decimos qué podemos hacer, lo primero, y yo creo que es lo más importante, desde los hogares. O sea, los niños no pueden tener de libre albedrío acceso a los dispositivos. Tampoco podemos irnos a los extremos y decir yo se lo voy a dar cuando cumpla 13, 15 años, porque vamos a ser objetivos. Si no usa el tuyo, va a usar el del otro, el del vecino. Los niños son creativos. Lo que necesitan es vigilancia, pero esa vigilancia va a costar un trabajo del adulto responsable. Entonces, en el caso de los maestros, yo, por ejemplo, ahora mismo, fíjate qué curioso, yo como maestra de psiquiatría infantil, estamos iniciando por primera vez en Bolivia la formación del primer grupo, 15 profesionales que se van a hacer psiquiatras infanto-juveniles. Y una de las cosas que nosotros decíamos el sábado pasado, que gracias a la línea uno no tiene que viajar ahora a estas redes de comunicación, yo decía, si nosotros como profesionales no aprendemos lo mínimo de la tecnología, de cómo accesar, de cómo manejar, va a ser difícil que podamos orientar a la población y a los pacientes que recibimos. Entonces, primeramente, desde la familia, desde la escuela, esa cercanía vigilante. Y aquellos que tenemos más juventud acumulada, dígase que no nos digan viejo nunca, porque aquí yo veo a Ortega igualito y él me vio hace mucho. Bueno. Veo a mis alumnos aquí y yo quiero que me sigan viendo igual, y yo creo que todos los que están en esta mesa también. Yo pienso definitivamente que tenemos que hacer una coalición de colaboración. Las autoridades tienen que hacer alianza con los profesionales expertos, como están haciendo ustedes. Señores, pocos programas. Yo voy que en una mesa reúne tanta gente. Mira, tenemos aquí psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Tenemos un psiquiatra general de adultos que maneja la única unidad de ingreso, que es el doctor Ortega. Tenemos una neuróloga con expertise en neurociencia. Señores, este tipo de situaciones es lo que permite que las autoridades verdaderamente hagan alianza con expertos que le digan y le sirvan de asesoría.
porque los periodistas, como la gente que tenemos aquí al lado, esta dama, entonces cuando hacen esa alianza con el profesional experto, entonces van a llevar un mensaje a la población. No se puede tirar una publicidad sin que un experto lo pueda censar con los profesionales pertinentes. Esa es nuestra opinión. Y complementando el comentario de la doctora, todos los actores deben estar en coherencia y trabajar al unísono. Exactamente. Porque existe una tendencia a colocar en los padres la responsabilidad total y una fantasía de poder que no logra cumplirse, de que a través de los controles parentales, de que ciertas limitaciones o restricciones pueden evitarlo. Nada sustituye la supervisión y el control seguro, el control continuo. Estos adolescentes realmente no necesitan ningún tipo de iniciativa ni ningún tipo de oportunidad y tienen todo para poder violar todo lo que son los controles parentales. Incluso recientemente tuve una situación de unos padres que pagaron un dinero importante para colocar dichas restricciones y le tomó 24 horas al jovencito poder tener acceso de nuevo completamente libre a los dispositivos y a las redes. 24 horas y mucho, yo creo que le tomó menos realmente. La doctora Castillo ahorita definió perfectamente la razón por la que esta etapa es muy vulnerable. No solamente la exposición a pornografía, sino la exposición a todo lo que mueva dopamina, todo lo que produzca picos de placer, sustancias, actividades y conductas que puedan producir dependencia. Tenemos el sistema de recompensa en pleno funcionamiento y tenemos una corteza prefrontal todavía en proceso de maduración. Y de ahí viene que los adolescentes tengan estas conductas de riesgo con mucha facilidad. Por eso es una etapa de descubrimiento y una etapa en la que se necesita mucha orientación y supervisión. Y algo que tú dijiste muy importante, todos los actores tienen que tener responsabilidad. Claro. No solamente los padres, autoridades, no solamente las escuelas, sino también las políticas públicas sobre el control y las consecuencias, como decía la doctora, de los padres que no puedan tener responsabilidad sobre los hijos. Porque si un hijo tuyo está 5 horas, 6 horas en un antatable y tú no tienes una supervisión, que no debería estar, pero suponiendo que está, lo tienes que supervisar de lo que está haciendo y qué está viendo. Señores, vamos a aprovechar que tenemos en línea a la doctora Cristal Cedeño, psicóloga y psicopedagoga, para que dé su opinión sobre el tema, pero me gustaría introducirla con una pregunta. ¿Es un problema de cultura o un problema de instrumento? ¿Y a qué me refiero? La pornografía infantil ha existido durante toda la historia de la humanidad. Me puse a pensar, durante ustedes estuvieron hablando, y vi que la caída de todo imperio está precedida, porque es lo que se documenta, de un desenfreno en términos de pornografía. Un desenfreno total. Lo que está pasando ahora, no voy a mencionar sociedades ni nada de esto, y me puse a pensar qué había pasado antes en el siglo XX de que se diera la gran revolución de la tecnología. Había real y efectivamente un desenfreno. Entonces, ¿por qué pregunto? El instrumento de la tecnología lo que ha hecho es visible esta situación, este fenómeno cultural. Por eso le pregunto a la doctora Cristal Cedeño que si puede, en su opinión, aborde este aspecto. Adelante, Cristal. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, le escuchamos bien. Perfecto, gracias por lo de doctora. Todavía no llego a ese título, pero muchas gracias por esa pregunta tan interesante y oportuna, ¿verdad? Que nos lleva incluso hasta filosofar, si así nos permitiera el contexto. Definitivamente que la pornografía siempre ha existido, pero como decíamos también en principio, estamos viviendo unos tiempos donde hay una hipersexualización, y el hecho de que sea más visible, pues también está bastante relacionado con el fácil acceso. Ahora nuestros niños y adolescentes están bastante, vamos a decir, tienen la apertura de consumir tantas cosas que antes, por lo menos en ese sentido, los padres tenían mayor control, ¿verdad? Mayor control entre comillas. Y quiero aprovechar, sí, el espacio, porque el tema de los padres es bastante complejo. Sí que es muy bueno que podamos visibilizar que no depende todo de los padres,
Pero yo que trabajo directamente con ellos, siempre una parte de esa psicoeducación es decirles, ustedes no van a tener ese control total. Y empiezo mucho por ahí, porque nos enfocamos en todo esto de que si el control parental, que si las reglas en la casa con el límite de los tiempos, sobre todo con los adolescentes, y todo eso puede que esté muy bien, pero son medidas complementarias. Porque cuando hablamos de prohibir o de evitar, realmente no lo vamos a poder hacer de todo, precisamente porque ya ahora los adolescentes, los niños saben más de todo este mundo que nosotros mismos, han nacido en la era digital, la mayoría de ellos. Cristal, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto de cómo enfrentar este fenómeno que produce tanto trastorno al interno de la familia? Si los padres Claro. entonces tienen limitaciones, ¿cuál sería tu observación? Mire, la educación es primordial y lo veíamos también ahorita, o sea, primero debe de empezar por los padres, porque hablamos mucho de debes educar a tus hijos, pero cuando vemos gran parte de nuestra población no tiene una educación tampoco muy bien formada de todo este tema de sexualidad. Entonces deben de comenzar los padres por educarse a ellos mismos y luego educar a sus hijos. ¿Cómo se hace esto? Pues hay bastantes maneras para poder hacerlo. Abrir canales de diálogos con los hijos, eso es sumamente importante. Evitar la carga punitiva, sabemos que este es un tema bastante polémico, que de hecho ha interferido en muchos estudios relacionados a estos, porque en ocasiones, vamos a decir, la parte religiosa, moral, como que viene a jugar un papel que a veces no permite la objetividad. Entonces, es totalmente respetable que en tu hogar pues tengas, por ejemplo, convicciones a nivel religioso o morales, pero a la hora de tú sentarte con tus hijos, evita sobre todo la carga punitiva. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que la sexualidad forma parte del ser humano, o sea, la sexualidad va con nosotros desde que existimos. Entonces, si lo que queremos es guiar, debemos evitar estar ahí como si se tratara de un error. No es un error. Más bien lo que tenemos es que reconducir cómo se está manifestando la sexualidad en los hijos. Es indispensable que los padres prediquen con el propio ejemplo. O sea, hay muchos hogares que, por ejemplo, hay una sobreerotización arriba de los hijos. Entonces tú te pones a ver, incluso con tu propio testimonio de vida, con lo que tiene que ver con el respeto, la afectividad, la presencia, cuando tú lo conviertes parte de tu día a día en una forma sana, tus hijos van a tener otro patrón de poder expresar todas estas variables que estamos mencionando. No tengamos miedo, sobre todo con los adolescentes jóvenes, a ofrecerles información científica, información de buena fuente, que ellos puedan saber, así como estamos hablando nosotros en un contexto más formal, un contexto más científico, que ellos también puedan saber cómo su cerebro cambia incluso cuando está totalmente expuesto a una sobreerotización, a materiales pornográficos, que ellos puedan verlo, que ellos puedan tomar decisiones, porque al final del día los adolescentes van a ser adultos y van a tomar decisiones únicamente por ellos, que ellos puedan contarlas con las herramientas que nosotros mismos le proveemos. Entonces, Cristal, usted lo está planteando como todo un tema de política de salud sexual y reproductiva, donde se estén todo este componente y hacer toda una promoción en ese sentido. Sería lo ideal realmente, que podamos conectar diversas redes y distintos actores para poder fomentar y poder crear programas para las familias donde eduquemos a nivel sexual, porque a veces le pedimos mucho a la población y la población no siempre cuenta con los recursos, pero en la medida en que podamos promover todos estos valores dentro de las dinámicas familiares, pues yo creo que sí vamos a ver muchísimos cambios. Sería una gran iniciativa. Sí. Edinson, Luis, Zuleika y todo, Marcia Castillo y todos los amigos que hoy nos engalanan en Cátedra Médica con este tema, la pornografía y cómo afecta el cerebro de nuestros niños. Al interno de la familia, con ya estos jovencitos, con estos adolescentes, ya digamos con prácticas pornográficas, ¿cómo trastorna la dinámica de la familia? ¿Cuál es la experiencia que ustedes
en sus prácticas han acumulado. Bien. Bien. Como toda conducta que tiene la capacidad de trastornar la capacidad para regular la búsqueda de estímulos y placer, se comporta similar a un trastorno adictivo, es decir, una búsqueda que no logra satisfacer de placer a través del consumo, distrae al individuo, en este caso al niño, de sus actividades cotidianas, de su funcionamiento familiar, educativo. Existe esa presión por estar en contacto, por consumir el contenido, y como tal entonces va a trastocar todo lo que son los procesos de vinculación. La doctora Morillo mencionaba anteriormente de que con el tiempo y la exposición estos niños tienen dificultades para formar vínculos sanos, tienen expectativas irreales sobre la dinámica de pareja, sobre la dinámica sexual. Es un tema, como mencionamos, que tiene mucho tabú, tiene mucha carga punitiva, mucha carga de culpa asociada. Son padres que pueden verse restringidos, son padres que pueden verse con dificultad para buscar asistencia, con temor a represalias sociales, a qué dirán, qué pensarán los demás, etcétera. Y todo esto sirve o funciona aislando a la familia, y dentro de la familia aislando al individuo en una etapa de suma vulnerabilidad, donde precisamente lo que necesita es una adecuada inserción social, es una adecuada participación en los medios sociales. Claro. A mí me gustaría agregar algo que vemos mucho en la práctica, y es que vamos a ver 3 escenarios en la familia. Algo que mencionaba Edison, que es una conducta culposa, tanto del niño o adolescente y de los familiares. Otro que es una conducta abierta, del que dice, bueno, él es un hombre, el hombre tiene que ver cosas, que eso es muy de nuestra cultura. Tú me lo vas a dañar, sobre todo en padres que están separados o que lo cría una abuela, tú lo vas a dañar ese muchacho, por eso es que sea manera, cómo va a ser, déjalo que vea esas cosas, porque así es que se hace hombre. Entonces es una abierta. Y otra indiferente. Padres que lo saben, que lo pillan y no quieren buscarse más problemas porque creen que eso va a pasar solo. Ahora, Entonces Marcia, son 3 escenarios. Marcia, No, y también hay un escenario habría- que yo creo que también pasa mucho, doctora, que es la contradicción de los padres, ¿no? Dicen, no pueden ver pornografía, tienen que cuidar su intimidad, y aparecen y andan en la casa enseñando su intimidad, tanto madre como padre, y entonces la contradicción del niño de, tú me dices que no haga algo, pero tú lo estás haciendo. Sí. O tienen múltiples parejas, o el mismo padre sale con el niño a lugares donde tiene otras relaciones, y eso es una contradicción de la mente de los niños. Sí, el escenario Ahora, abierto. Marcia, tenemos que esto se dirige hacia órganos dianas del cuerpo, partes dianas del cuerpo, las zonas erógenas. ¿Hay alguna explicación, hay alguna manera de explicar para que el público comprenda de qué estamos hablando? ¿Qué pasa anatómicamente en estas partes del cuerpo que, o sea, que produce esta gran sensación y que lleva a producir adicción? Realmente todo se produce en el cerebro. O sea, primero es un tema de búsqueda. El adolescente está en un proceso de búsqueda, de reconocerse. Está erigiéndose, está autorreconociéndose, no solamente en quién es él, en su insight, dónde estoy, a dónde voy, en su autonomía, pero también está en una búsqueda de su identidad como ser humano. Entonces, todo lo que se produce a nivel cerebral en cuanto a esa recompensa es básicamente algo que tú señalabas, tal vez desde el punto de vista histórico, pero es real. O sea, estos niños o adolescentes que a veces por el mismo tema de la recompensa, de la instantaneidad, de esa gratificación, asumen a veces conducta de riesgo. Y esta conducta de riesgo se ve abocado también a hacer otras cosas que pueden ser más riesgosas que estar tal vez solamente en la habitación con esta adicción a la pornografía. Pero Entonces, ¿por qué hay áreas del cuerpo que llevan una mayor cantidad de sensaciones al toque, la llevan al cerebro que otras? ¿Por qué la frente, por ejemplo, no lleva la misma cantidad de sensaciones al cerebro? No entiendo. No, mire, Las el sistema de recompensa. Perdón. Sí. Vamos a hacer La una cosa, cantidad, Roberto. perdón, Amaro, déjame terminar, perdón. El asunto de la relación, de las terminaciones nerviosas que tienen esta parte del cuerpo, las zonas genitales, cosas, la cantidad en relación
a la frente, a la espalda, a eso es lo que me refiero, Marcia. Bueno, hay una área del cerebro que bien sabes tú que es una distribución que Painfield hizo como una especie de distribución somatotrófica de dónde están ubicadas nuestras áreas, y entonces en ese homúnculus, que se llama así por un hombre pequeño, es como una especie de mapa de dónde está relacionado cada área de nuestro cuerpo. Entonces, en ese homúnculo está como representada anatómicamente nuestro cuerpo como una especie de espejo. Pero cuando nosotros hablamos del frontal, o sea, cuando hablamos de la corteza prefrontal, estamos hablando de una área que fue la última que se desarrolló. O sea, habla apenas unos 400 millones de años, que para nosotros en el proceso ontoevolutivo es relativamente nuevo. Y esa área es el área que tiene que ver con eso, no solamente con, depende de qué área estemos hablando, si es el área orbitofrontal medial, si es el área dorsolateral. Áreas sí, obviamente sí, hay áreas erógenas primarias, áreas erógenas secundarias, pero bueno, no necesariamente están relacionados con el tema de la pornografía. La pornografía... Justamente es el aspecto. Hoy hablamos de el efecto que provoca la pornografía en nuestros niños. Tenemos que irnos a una pausa y cuando regresemos vamos a ver si damos oportunidad a que la gente participe de este tema, del impacto que tiene el fenómeno de la pornografía en nuestros niños hoy en Cátedra Médica. Cátedra Médica